derecho al veto o simplemente y no manda a publicar la ley, entonces ya el presidente de la Asamblea, y eso creo que viene de la reforma de 1995, en donde se dio una situación ahí anómala o una situación difícil, tiene la potestad constitucional de mandar a publicar la ley. Con el decreto legislativo no existe ese procedimiento del veto o la publicación por parte del presidente de la República, ni de los 15 días, simplemente una vez aprobado se manda a publicar por el presidente de la Asamblea. Ahora, antes de entrar de eso, pero decía, me estaba acordando que también hoy he visto declaraciones del jefe de bancada del Frente Sandinista, de Edwin Castro, que decía Edwin que la ley le da la facultad al Poder Legislativo solo en ciertos temas sacar decretos legislativos, pues decretos ley, y que no es tampoco abierto, y que en temas electorales el Poder Legislativo no tenía la facultad de sacar decretos legislativos. Sí, pero expresamente el artículo 126 de la Ley Orgánica de la Asamblea Nacional y el artículo 89 de la misma Ley Orgánica establecen que la interpretación auténtica de la ley se hará en decreto legislativo. Es decir, está plenamente facultada la Asamblea Nacional para realizar el artículo 138, inciso 2 de la Constitución Política, que establece que corresponde a la Asamblea Nacional, 2, la interpretación auténtica de la ley en términos generales. Y luego esto está relacionado con el artículo 89 y con el artículo 126 de la Ley Orgánica de la propia Asamblea Nacional, que establece que la interpretación auténtica de la ley, es decir, lo que mandata el 138, inciso 2, se hará mediante decreto legislativo. Quiere decir que está perfectamente facultada la Asamblea Nacional para proceder a hacer una interpretación auténtica de la ley electoral en el artículo 10, inciso 5 y en el artículo 190 por la vía del decreto legislativo. Es perfectamente legal y está contemplado, como te digo, en la propia ley orgánica de la Asamblea. Ahora, el comentario que hizo Chicón de que un decreto no puede estar sobre un decreto legislativo no puede estar sobre una resolución del Consejo Supremo Electoral. Un decreto legislativo está por encima de una resolución del Consejo Supremo Electoral que no da leyes. Toma decisiones, resoluciones o acuerdos que en todo caso en la famosa pirámide de Kelsen de la que hablábamos está por debajo de los decretos legislativos, de las leyes y por supuesto de la Constitución política. Doctor Carlos López. Bueno, el artículo 138, inciso 2 de la Constitución política le otorga como una facultad propia de la Asamblea Nacional la interpretación auténtica de la ley. Y la ley se refiere acá en términos genéricos. Comprende a la ley constitucional, las leyes constitucionales y las leyes ordinarias. Y no le pone ningún límite la Constitución política a esa interpretación auténtica de la ley. Es precisamente la ley orgánica de la Asamblea Nacional, la ley número 606, quien en sus artículos 125, 126 y 127 establecen que ésta se hará bajo la forma de decreto legislativo. Por eso es importante la diferenciación que se hace entre decreto ley y decreto legislativo. El decreto ley era una antigua facultad que se le daba a los gobernantes y que los sandinistas consagraron en la versión de la Constitución en 1987 como una facultad propia del presidente de la Asamblea Nacional, del presidente de la República para dictar leyes y que valían tanto como una ley de la Asamblea Nacional. Es importante señalar que la reforma de 1995 eliminó esa potestad, esa facultad que tenía el presidente de la República, junto con las leyes delegadas. Ahora bien, en el caso concreto, 125, 126 y 127 de la Ley Orgánica de la Asamblea Nacional, lo que están señalando es nada más la forma en la cual la Asamblea Nacional va a emitir esa interpretación auténtica de la ley.
Por lo tanto, plantear si un decreto legislativo de la Asamblea Nacional tiene un rango menor que la ley es una contradicción. ¿Por qué razón? Porque esos mismos artículos señalan que la interpretación auténtica de la ley tendrá como parte de la misma ley que ha interpretado. Ahora, son dos cosas diferentes, ¿verdad? Porque lo que van a aprobar en la Asamblea, si aprendí bien la lección, ¿verdad? Es lo siguiente: va a sacar un decreto ley donde le ordena al Consejo Supremo Electoral a hacer las elecciones en todo el país de acuerdo a lo que la Constitución dice. Eso es uno. Y después van a sacar una interpretación de la ley donde dicen que el Consejo Supremo Electoral no tiene la facultad para suspender o posponer las elecciones, que solo el Poder Legislativo lo puede hacer. Son dos cosas aparte, ¿verdad? Entonces, la primera, según lo que yo entiendo, es una ley que tiene que cumplirse, pues. La segunda, podría haber controversia, y ahí he oído yo diferencias de opiniones, en el sentido de que una interpretación de una ley que es constitucional y una ley que se formó con voto calificado, para poder interpretarla, necesita interpretarla con voto calificado. Que ahí es donde la siguiente pregunta. Ese argumento tiene lógica de hacerse, doctor Serrano. Bueno, comencemos esta vez por el doctor Cairo Manuel López. Una ley de rango constitucional, que son 56 votos para formarse, no se puede, o se puede interpretar con 47 votos, o debe interpretarse con los mismos 56 votos que se formó. Uno de los principios generales del derecho, y que por consiguiente está dentro de los principios que alimentan el ordenamiento jurídico de un país, es que donde la ley no distingue, no se pueden hacer distinciones posteriores. Y la Constitución Política establece como facultad de la Asamblea Nacional la interpretación auténtica. Este tema está contemplado en los artículos 125, 126 y 127, que trata precisamente de la interpretación auténtica de la ley, y no establece que para las leyes de carácter constitucional tenga que tenerse una mayoría especial del 60%. En consecuencia, está metida la interpretación auténtica, inclusive de una ley con rango constitucional, con una mayoría calificada como es la mayoría absoluta, la mitad más uno del total del quórum de la Asamblea Nacional. En este sentido, hay que ver que esa interpretación auténtica se vuelve obligatoria, no solamente para la Asamblea Nacional, sino que es una ley de la República que tienen que obedecer los otros poderes del Estado, tanto el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, como inclusive el Poder Electoral. Bueno, pues con lo que está diciendo el doctor, bueno, ¿coincide usted, doctor Serrano, con la posición del doctor Cairo Manuel López? Sí, yo coincido, pero quisiera hacer pues una justificación de mis argumentos. En primer lugar, aclarar, ¿verdad?, para el público también, y en base a lo que planteaba Jaime, que se trata de dos decretos legislativos de lo que estamos hablando. Correcto. Un decreto legislativo para restablecer los derechos políticos de los ciudadanos, en consecuencia se restablecen cumpliendo con lo que manda la ley y la Constitución, que es hacer las elecciones como están programadas y previstas. Y otro decreto legislativo, que también es un decreto legislativo de interpretación auténtica de la ley electoral, artículo 10, inciso 5 y artículo 190. Entonces estamos en presencia de dos cosas, pero ambos tienen el rango de un decreto legislativo. La tercera cosa es otra cosa